Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo, Señor. Mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo o a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo: este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerlo frente cuando el otro rey está todavía lejos, le mandará mensajeros a pedirle la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Espíritu de amor, espíritu de paz, espíritu de sabiduría, espíritu de devoción, espíritu de salud. Rechazamos al mal espíritu, espíritu de división, espíritu de rebelión, espíritu de drogadicción, espíritu de violencia, espíritu de distracción, espíritu del mal. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Como ustedes saben, y si no lo sabían, pues es bueno conocerlo. Estamos en un lugar, en este estado de Oklahoma, que tiene varias implicaciones. Una de ellas que a mí como sacerdote, como teólogo, como gente que tiene que ver con Dios más directamente, me interesa mucho estar ubicado, y estamos en lo que le llamamos el Bible Belt, que ya en cristiano significaría el cinturón de la Biblia. Y algunos dicen que aquí, precisamente esta zona, Tulsa, sería donde está la hebilla, ¿verdad? Donde está la hebilla de ese cinturón. Este cinturón, pues, todos los estados que están aquí cerca, Missouri, Tennessee, etcétera, y incluyendo Texas, hay una parte donde la Biblia, las iglesias evangélicas han hecho, pues, un gran trabajo. Eso sí hay que reconocerlo, ¿verdad? Y no solo aquí, cuando uno va a ver Latinoamérica, los primeros que se oponen a las leyes contra la libertad, contra la vida, la mayoría son iglesias evangélicas. Vergüenza nos había de dar, porque la mayoría de ellas son las que se han estado oponiendo a toda esta situación de ver la vida más liberal y todo. Pues son las iglesias evangélicas quienes se han opuesto más abiertamente. Y obviamente después ya vienen las iglesias católicas, que tienen más peso, y bueno, ya se une. En otras ocasiones sí ha sido la Iglesia Católica la que más ha salido en primera fila, pero que nos quede claro que en algunas cosas han sido, pues, nuestros hermanos evangélicos. Y bueno, estamos en este cinturón de la Biblia, que se le conoce aquí por la manera de llevar el Evangelio, de predicarlo. Sí, hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta, y de eso nosotros
¿no? Estamos seguros. La manera de acercarnos a la Biblia, la interpretación de la Biblia, lo que ya en el lenguaje teológico nosotros le llamamos la hermenéutica, es decir, cómo interpretamos la Biblia, la interpretación, cómo nos acercamos a la Biblia, eso es bien importante, ¿verdad? Por ahí se dice esta frase, ¿verdad? Como se agarra el taco, se mira quién es comelón, ¿verdad? Dicen por ahí en el norte de México. Entonces, acercarnos a la Biblia es bien importante, acercarnos no de una manera simplista, sino con toda la interpretación, como se ha venido interpretando la Biblia por más de 2000 años. Esto es bien importante y no una interpretación que nada más yo hago en este momento y que yo digo así es porque así me lo reveló el Espíritu Santo y así digo yo que es y a veces no siempre está en continuidad. Lo que el Papa Benedicto, que para mí es uno de los pontífices también más grandes que hemos tenido, que rebasa con mucho a algunos, él habló en su momento de la hermenéutica de la continuidad, es decir, si vamos a hacer una interpretación de la Biblia tiene que estar en continuidad con esos 2000 años de historia e inclusive anclarnos en lo que es el Antiguo Testamento. En muchos lugares aquí en Estados Unidos han querido quitar los 10 mandamientos del Capitolio, de los Capitolios, uno de ellos Arkansas, aquí mismo estuvo el debate en Oklahoma, porque a mucha gente les molesta que se hable de los mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo, no robar, eso les molesta, no cometerás adulterio, también eso les molesta, dicen que es lenguaje ofensivo, que es discurso de odio, ¿verdad? Que no tiene que haber. Entonces, no sé a qué tipo de mensaje están ellos aludiendo. Y bueno, es importante pues que nosotros nos acerquemos a la Biblia con esa hermenéutica de continuidad, es decir, como le hemos venido interpretando la Biblia en este tiempo. Y eso sí, yo lo digo también abiertamente, las iglesias evangélicas en algunos puntos, aunque nos han avanzado en su, ahora sí que franqueza y no cobardía, sino ser más directos en enfrentar algunas situaciones sociales, lo hacen, sin embargo, pues carecen a veces de ese aparato de una hermenéutica de continuidad, es decir, de enfrentar las situaciones con una visión mucho más amplia, más madura, y finalmente pues más real de lo que es el ser humano y de lo que es la Biblia. Entonces tenemos mucho trabajo. Hay mucha gente que está siguiendo a Jesús, como en el Evangelio vimos hoy, dice que mucha gente seguía a Jesús, mucha gente seguía a Jesús. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí, ¿verdad? A Jesús no le interesa tanto que lo sigan toneladas de gente. A veces también podemos decir, no, pues a veces no va mucha gente a la iglesia. Y sí, ciertamente a Jesús le interesa que también, pues entre más gente se salve y escuche su palabra, qué mejor. Pero a veces Jesús preferiría que la gente que tratamos de seguirlo tuviéramos una actitud más consciente, más madura de lo que es seguir a Jesús. Y aquí está el día de hoy, pues se nos habla de este tema, ¿verdad? Regreso a esto de lo que es el Bible Belt. Una de las áreas de debilidad que se ha dado en el Bible Belt y que se ha pues, esparcido por todo el mundo prácticamente es lo que se le llama el Gospel Prosperity, otro término que también deben de ustedes de interesarse. A veces uno tiene algo de tiempo, en lugar de buscar otras cosas, pues ponerse a ver un poco más ahí en Google o en YouTube, ¿qué es esto del Gospel Prosperity? Bueno, el Gospel Prosperity, en pocas palabras, es un acercamiento a la Biblia donde si estás con Dios, pero de una manera simplemente no comprometida, simplemente cree en Él de una manera vaga, amplia, y ya estás salvo y ya Dios está de tu lado. Pero normalmente no se va a predicar que el seguimiento de Cristo también hay dolor, que hay negación, que hay contradicción y que hay momentos difíciles, sino simplemente prosperidad. Todo va a estar bien, todo va a ser, ahora sí que pura mielecita, y a veces no se habla de lo que es la realidad, de la vida existencial.
Por eso nosotros, el día de hoy, Jesús nos confronta. Mucha gente sigue a Jesús, mucha gente cree en Jesús, pero no todo, como dice Jesús, el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y es importante que nosotros queramos ser no solamente seguidores del montón, sino seamos discípulos. Este término de discípulo tiene mucho que decirnos. Un discípulo es aquel que se va conformando y sigue la enseñanza de su maestro, en este caso Jesús, y refleja pues el carácter de Jesús en su vida. Y Jesús se pone bien exigente, dice, si alguno ama más a su padre, a su madre, a sus hermanos, pues no está apto, no es discípulo, seguirá siendo más del montón. Y es algo que definitivamente está pasando ahorita, ¿verdad? Mucha gente cree en Jesús, ha oído de Jesús, pero no está poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Y es como dicen allá en mi pueblo, ¿verdad? Ahí es donde la marrana torció el rabo, ¿verdad? Y no todo el mundo está dispuesto a querer entrar en esta... Queremos nomás como... Hay niños que a veces se comen las conchas, ¿verdad? Nomás la parte de arriba, lo dulcecito, y ya dejan por allá todo lo demás. Nos gusta nomás lo dulce, lo suave y lo acaramelado del Evangelio, pero no vamos más a fondo. Es pues importante que hoy, ¿verdad?, le digamos a Jesús en esta misa, Señor, yo quiero ser de tus discípulos, quiero conocerte más, porque finalmente es como se encuentra la paz y la tranquilidad de la conciencia y la seguridad de estar en este mundo haciendo un objetivo. Mucha gente está aquí, pero no sabe ni para qué. Un día están diciendo, viva el Rey de los Judíos, salve, hosana, lo reciben en Jerusalén, y otro día están diciendo, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, Jesús es sabedor de que las masas no son una garantía, sino más bien aquellos que lo siguen. Por eso, para mí es bien importante en esta iglesia, aunque sea una iglesia pequeña, ahora en este momento tenemos pensado abrir un segundo servicio, ojalá para 2023 podamos hacerlo. Y bueno, lo importante es como quiera que nosotros nos concentremos pues en lo esencial. Dice Jesús, ojalá y fueras frío, ojalá y fueras caliente, pero si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Todos sabemos lo que es vomitar, ¿verdad? Hasta los chiquitos, aunque no se acuerden, uno cuando fue chiquito, ¿verdad? Se daba sus buenas, si a alguno le caía bien o lo que fuera, o lo movían de más, ¿verdad? Se daba sus buenas vomitadas, ¿verdad? Es un término que a muchos ni siquiera quisieran escuchar, pero es una realidad. Fíjense, a Dios vomita a las personas que ni siquiera, no son entregados a Dios, pero tampoco son del diablo. Dice, preferiría, dice el Señor, que fueras del diablo ya mejor, ya para no contar contigo, o que ya estuvieras de parte mía. Qué duro, ¿verdad? Pero así es. Es importante pues la definición, y uno de los requisitos que Dios nos pone, dice que si alguno ama más aquí lo dice, a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Esto en algunas traducciones dice, si no odia a su padre, a su madre, es la traducción más original, y algunos dicen, bueno, pues ¿cómo es que Jesús va a pedir odio al padre, a la madre, a los hermanos? Y la traducción y la hermenéutica, hablando de esta palabra, que ojalá y de aquí en adelante empiecen también a ustedes a usar la hermenéutica, la aproximación a la Biblia. Dice en la traducción original, el odio del que se habla aquí en el Evangelio es que el amor a Dios debe ser tan definido, tan claro, que el amor a los demás hasta pudiera parecer odio. Por eso tenemos que ser muy, muy fuertes, muy claro nuestra definición por Dios. El otro día platicaba con una familia allá en Texas. Me platicaban la situación, ¿verdad? Tenían un hijo que estaba
Pues estaba metido en drogas, estaba bastante metido. Yo empecé a visitarlos para orar por la señora, como quien dice, era la abuelita de ellos y la mamá de uno de la pareja. Y bueno, ya empezaron a platicarme, aparte de ello, empecé yendo por la señora, pero también pues el esposo y la esposa también querían platicar algunas cosas y ella me platicaba esta experiencia, ¿verdad? Dice, es que llega un momento en que uno, a veces por tanto amor que tienes, no hablas claro a tu hijo. Yo tuve que hablarle claro en ese momento, o te enderezas o, ¿verdad? Y pensamos que el amor es puro dulcecito, ¿no? Y se tiene que hablar claro. Y gracias a Dios, bueno, pues como siempre, allí la que tiene a veces más el poder de hacerlo es la mujer. El hombre, por supuesto, tiene su parte, pero también la mujer, porque ella tenía que ser dura y ella no podía ser dura, pero se decidió a ser dura con el hijo y cosechó lo que después el hijo pues ya tiene su nieta, ya está casado y todo, y ahora sí disfrutamos esa familia, pero en su momento fue una cosa que no quería hacer yo. Yo de plano no quería, porque ¿cómo podía hacerlo si era mi hijo? Pues precisamente por eso, ¿verdad? Porque era su hijo, pues tenía que hacerlo. Y si lo volvemos a tomar al plano del Evangelio de hoy, se requiere en un momento dado ser duro pero seguro, ¿verdad? Ir a la segura y así nos habla Dios hoy también. Nos habla en estos términos, o estamos con Él o estamos contra Él, o estás conmigo o estás contra mí, o juntas o desparramas, dice Jesús. No podemos estar en un término medio. Y el problema es que muchos nos hemos conformado con un término medio. El cristianismo en general, pues así está. Son pocos los que de verdad se animan a tomar a Dios en serio. Y bueno, Dios nos tiene paciencia porque estamos en un proceso de conversión. Pero el destino final es a dar el gatazo, ahora sí que dar el kilo, no dar 900 gramos, sino dar el kilo completo, ¿verdad? Y a veces así estamos en ese caminar hacia Dios, vamos le damos el medio kilo y vamos subiéndole, pero tiene que llegar un momento en que le demos el kilo completo, ¿verdad? Estamos solamente con la gracia del Espíritu Santo. En la primera lectura nos habla del alfarero, ¿verdad? Qué bonita lectura. Esta la vamos a pedir para el canto de ofertorio, la del alfarero. Dice, yo quiero ser un barro nuevo, ¿verdad? Señor, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un barro nuevo. Y Jesús, o Dios, como el hacedor nuestro, nos pone el ejemplo de un alfarero, tal vez para nuestros jóvenes que no han conocido esa experiencia de lo que es. Ojalá y sí, creo que algunos sí hacen ese tipo de manualidades, de hacer barro y hacer algún jarro, alguna artesanía. El barro, pues, bueno, de hecho aquí estamos en una tierra de mucho barro. Algunos por allí, he visto que algunos logran hacer sus obras de arte. Dios va modelando y dice aquí la lectura que si alguna cosa no salía bien, pues la rompía y volvía a empezar de nuevo, hasta que le quedaba conforme debía de ser esa pieza. Yo creo que Dios ha ido trabajando en nuestra vida, nos va sanando, y aquí entra el tema de la sanación espiritual, el proceso de sanación, porque también es cierto, y en esta base que empecé a hablar del Bible Belt, a veces hay iglesias cristianas y católicas también a veces en algunos retiros, no, pues que empiezan a dar testimonios que yo era un pecador empedernido, una pecadora empedernida, y ya nomás vine al retiro y ahora ya soy una blanca palomita. Pues no es cierto, ¿verdad? Porque Dios lleva un proceso en cada uno de nosotros. Y cada domingo que nos acercamos con humildad, Dios nos va modelando. Y no solo los domingos, sino entre semana, ¿verdad? Si estamos abiertos al discipulado, a que Dios vaya modelando en nosotros su carácter, y vamos cosechando
gozos, alegrías, triunfos de ser cada vez más de Dios, ser modelados de acuerdo al corazón de Dios. Tener la marca de Dios y no la marca de Caín, no tener la marca de la bestia, ¿verdad? Que finalmente sigue imprimiendo en mucha gente que conoce a Dios, se pone contenta, pero que finalmente no se deja marcar por Dios. Porque tenemos miedo al qué dirá mi comadre, qué dirá mi compadre, qué dirá mi amigo, mi vecina, si me ve con mi Biblia o si me ve yendo a la iglesia, o pues que diga lo que quiera, ¿verdad? Yo voy a lo que voy. San Agustín, un hombre que se convirtió ya a los 30 años, ya con esto termino, dice: tarde te conocí, tarde te amé, hermosura siempre antigua, hermosura siempre nueva. Te buscaba yo en las cosas externas, pero no sabía que tú estabas dentro y viniste a quebrantar mi sordera. Y bueno, pues su madre, Santa Mónica, pues estuvo orando mucho por él. Yo creo que llegó a haber momentos en que Santa Mónica había perdido ya la fe o la paciencia, sin embargo no se rendía y seguía orando, hasta que un día finalmente, como decimos, ¿verdad? Tanto fue el cántaro al agua que gracias a Dios para bien se rompió, y hoy tenemos al gran Agustín de Hipona, que nos ha dejado sendas enseñanzas de teología y atestiguando a Dios como el Dios de la gracia, el Dios del perdón, de la misericordia. Pero sí tiene que haber pues alguien, para que se genere esa conversión profunda, pues tiene que haber constancia. Es el problema hoy, ¿verdad? Que nuestra juventud y a veces ya nuestros jóvenes, nuestros millennials, no han tenido el tesón para ser perseverantes, sino que están picando aquí, allá y acullá. Por eso es que hoy vemos tantos matrimonios, ¿verdad?, que se rompen con mucha facilidad. No duran, no los hacen como los de antes. Y sí, porque están todavía que no saben lo que quieren y pican aquí, pican allá, y pues nomás están generando problemas a ellos mismos y generando problemas a sus criaturas, ¿verdad? Entonces, pues vamos a pedirle a Dios que nos definamos, que seamos pues de una sola pieza, que tratemos de entrar en este proceso serio. Esto es bien importante, pues que estamos en un proceso de conversión, pero ya estamos apuntando hacia allá, porque ahí está el equilibrio, en el equilibrio está la sabiduría y la verdad. Demos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.